¿Alguna vez amaste tanto a alguien que ignoraste todas las señales de que algo iba mal? Yo sí, y ese error me costó casi todo. Estuvimos 7 años juntos. Lisa y yo éramos esa pareja que todos veían como el ejemplo perfecto. Cocinábamos juntos los domingos. Planeábamos viajes que a veces no hacíamos pero soñábamos igual. Ella decía que su lugar favorito era cualquier sitio donde yo estuviera. Yo le creí, y por eso, cuando empezó a cambiar, no lo vi, o peor, no quise verlo. Primero fueron cosas pequeñas, llegadas más tarde del trabajo, excusas vagas, decía que eran juntas, clientes, estrés, pero ya no me miraba igual. Su sonrisa, esa sonrisa que antes me encendía el alma, ahora parecía un gesto mecánico, frío, roto. Una noche, mientras se duchaba, su móvil vibró. Yo no iba a revisarlo. De verdad, pero ahí estaba la notificación. Sven, oficina. Sin mensaje, solo el nombre. Un nombre que no había escuchado antes, pero que desde ese momento se tatuó en mi memoria. Cuando le pregunté, ella desvió la mirada y dijo con voz rápida: un compañero nuevo. Nada importante. Nada importante. Esa frase me persiguió durante días. Porque algo en mí ya sabía la verdad. No tenía pruebas, solo una certeza en el estómago que se hacía más fuerte cada vez que ella fingía no notar mi tristeza. Y entonces llegó aquella fiesta. La invitación parecía una señal. Yo lo tomé como un intento de reconectar, de mostrarnos al mundo, de volver a ser nosotros. Pero esa noche, todo cambió. En cuanto entramos, me convertí en invisible. Lisa me presentó sin ganas. Y se esfumó entre sus colegas como si no importara si estaba ahí o no. Yo observaba desde la esquina, bebiendo lento, fingiendo que no me dolía. Hasta que la vi, con él, con Sven. Rieron. Él le puso la mano en la espalda. Ella no se alejó. Ella no dijo nada. Y yo, me fui, sin hacer escándalo, sin decir adiós. Solo salí al frío de la noche, con el corazón a punto de romperse y una única pregunta en la cabeza. ¿Por qué? 5 minutos después, su mensaje llegó. Vuelve, por favor, sin explicación, sin disculpa, solo eso. Y en ese instante, lo entendí todo. No era amor, era control. Y yo, ya no estaba dispuesto a seguir siendo su sombra. Lo que pasó después, no fue una venganza cualquiera. Fue algo mucho más poderoso. Una verdad revelada con elegancia. Un adiós sin gritos. Una lección que ella jamás olvidaría. Había algo mágico en lo que Lisa y yo teníamos. Todo el mundo nos veía como la pareja perfecta. Lo sabíamos. Y nos encantaba. Era como si el destino nos hubiera unido en una película de amor que siempre soñamos vivir. Cuando nos conocimos, nunca imaginé que alguien pudiera ser tan perfecta para mí. Lisa era mi amiga antes de ser mi novia. Y cuando me propuso casarnos, no lo dudé ni por un segundo. El matrimonio parecía el cierre de una historia perfecta. Teníamos sueños compartidos. Cuando éramos novios, hablábamos de todo lo que haríamos juntos, los viajes que tomaríamos, los niños que tendríamos, la casa con jardín y una familia unida. Lisa siempre decía que yo era su todo. Y yo, ingenuo, le creía. La confianza que teníamos el uno en el otro era inquebrantable. A veces, me sorprendía al mirarla a los ojos y sentir que todo lo que había hecho en mi vida, cada paso, cada esfuerzo, me había llevado hasta ese preciso momento. No podía pedir más. Pero la gente no sabe lo que pasa cuando las puertas se cierran. Nadie sabía que detrás de esa sonrisa perfecta que le regalaba al mundo, Lisa comenzaba a cambiar. Yo no lo veía. O no quería verlo. Porque al principio, las señales eran sutiles,
casi imperceptibles. Esa sonrisa que me enamoró. Que antes era cálida, brillante, ahora se había transformado en una cortesía vacía. Empezó a reír menos. Y cuando lo hacía, ya no era ese tipo de risa que solía iluminar todo en mí. Era una risa rápida, casi forzada, como si intentara convencer a los demás, y a sí misma, de que todo estaba bien. Pero yo la conocía demasiado bien. Las primeras veces que llegó tarde a casa, pensé que solo era estrés. Después, me convencí de que su trabajo en la agencia de publicidad, su jefe, los proyectos que demandaban horas extra, todo eso la estaba absorbiendo. Yo confiaba en ella. ¿Qué más podía hacer? Pero cuanto más creía que todo estaba bajo control, más me alejaba de la realidad. Una noche, el cambio fue tan claro como un golpe en el rostro. Lisa entró tarde, como siempre, y mientras se quitaba los tacones en la entrada, dejó su teléfono móvil sobre la mesa. El sonido de un mensaje me llamó la atención. El teléfono vibró. No me gusta mirar el móvil de los demás. Nunca lo he hecho, pero esa noche, algo me empujó a hacerlo. Miré sin querer, y ahí estaba el nombre. Sven. Oficina. Era solo un nombre, no había mensaje visible, y en ese preciso momento, mi corazón dio un vuelco. Ese nombre, Sven, no lo había escuchado antes. De repente, sentí que una niebla de incertidumbre comenzaba a envolver mi mente. Lo que antes era una certeza, ahora se volvía borroso, pero, aún con el miedo que crecía dentro de mí, traté de ignorarlo. No puede ser, me decía, Lisa me quiere, todo está bien. Cuando le pregunté, ella se rió, un poco nerviosa, como si nada. Sven es nuevo en la oficina. No es nada importante. Su mirada esquiva, sus palabras rápidas. Algo en ella no estaba bien. Y esa noche, mientras me sentaba en la cama, con el corazón latiendo más rápido que nunca, sentí una punzada en el pecho. Sabía que algo estaba ocurriendo. Sabía que algo se estaba rompiendo. Pero no quería creerlo. Lo peor no era que yo sintiera que algo había cambiado. Lo peor fue que, en el fondo, yo lo sabía. Pero me negaba a admitirlo. Y ahí estaba yo, tratando de mantener mi calma, mi control, mientras todo lo que había construido con ella comenzaba a desmoronarse lentamente. Había algo en el aire. Algo que no podía señalar con el dedo, pero que lo sentía profundamente. Una distancia invisible que se alargaba entre nosotros, y que ni el amor más grande del mundo parecía capaz de salvar. Esa noche, mi mente no pudo descansar. Me levanté varias veces, miré su lado de la cama vacío, y por más que trataba de dormir, la pregunta seguía retumbando en mi cabeza. ¿Por qué? Pero no tenía respuesta. Y así, con cada día que pasaba, mi alma se desgarraba un poco más. No quería enfrentar la verdad, pero sabía que el momento llegaría. Y esa noche, esa fiesta, marcaría el principio del fin. Pero en ese momento, aún no lo sabía. Creía que todo tenía solución. Creía que lo nuestro podía salvarse. Lo que no sabía era que la verdad, esa verdad que nunca quise ver, ya estaba muy cerca, y cuando llegara, nada sería igual. El tiempo siguió pasando, pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada mirada que Lisa me regalaba, ya no era como antes. Antes, cada noche al llegar a casa, nos reíamos de todo, de lo absurdo de nuestros trabajos, de las tonterías que decíamos, de los planes futuros que nunca hacíamos pero que nos mantenían soñando juntos. Pero ahora había un silencio palpable, un vacío que yo no quería enfrentar. Las llegadas tardes se hicieron más frecuentes, las excusas, más vagas, el estrés de su trabajo, los nuevos proyectos, los viajes, las reuniones interminables.
pero algo en su voz ya no sonaba a lo que solía ser. El tono se había vuelto distante. Frío. Ya no me hablaba como antes. Ni siquiera cuando estábamos juntos. Su mirada, cuando la cruzaba con la mía, ya no tenía la calidez de antes. Ya no había esa chispa en sus ojos que me decía que todo iba a estar bien. Que todo estaba bien. Era como si el amor que un día compartimos ahora fuera una máscara que se caía poco a poco, sin que ella dijera nada. Pero con sus gestos, con sus silencios, me lo estaba diciendo todo. La distancia entre nosotros se alargaba. Y yo sentía cada metro, cada centímetro. Mi mente me pedía que hablara, que confrontara, que buscara respuestas, pero algo me frenaba. Quizá era el miedo de saber que si enfrentaba la verdad, perdería algo que creía eterno. Porque, al final, ¿qué quedaría de nosotros si me atrevía a abrir esa puerta? Lo peor no era que ella ya no me mirara igual. Lo peor era que yo empezaba a no reconocerme a mí mismo. Me convertí en una sombra que se movía en la casa. Ella seguía adelante, y yo me quedaba atrás, viendo cómo todo lo que había sido tan cierto se desmoronaba. Pero sin poder hacer nada al respecto. ¿Cómo se le puede pedir a alguien que te ame cuando ni siquiera te atreves a enfrentarlo? Y entonces, una mañana, la pesadilla comenzó a tomar forma. Fue un día normal, un día como cualquier otro. O al menos eso pensé. Lisa salió temprano, como siempre, y cuando volví a casa, la encontré en su oficina, mirando su teléfono. La sorpresa no vino del teléfono, sino del hecho de que su teléfono estaba sobre la mesa. Y, por algún motivo, me encontré mirando la pantalla encendida. No quería hacerlo, pero el miedo ya no me dejaba pensar con claridad. El nombre me atravesó como una flecha. Sven, de nuevo, era el mismo nombre, y la presión en mi pecho creció de inmediato. Algo se rompió dentro de mí. No podía seguir ignorando lo que sentía. Cada día más, me obligaba a mirarlo a los ojos, a escuchar la mentira que flotaba en el aire, como si fuera la única verdad. Estaba empezando a entender que no estaba loco, que todo lo que veía, todo lo que sentía, era real. La intuición que había tratado de acallar durante semanas, ahora se alzaba con una fuerza imparable. Quise confrontarla, quise gritar, preguntar, exigir respuestas, pero al final, me quedé en silencio. El miedo a perderla me mantenía quieto, paralizado, pero el silencio que me ahogaba también se convirtió en mi fuerza. Porque al no decir nada, al no reaccionar como ella esperaba, la situación se volvió aún más confusa para ella. Y eso era lo que necesitaba. La tarde llegó sin respuestas. Y ella volvió a casa como si nada hubiera pasado. Entró como siempre, con su paso ligero, sonriendo sin mirar, y simplemente dejó las llaves sobre la mesa. Y de nuevo, ese vacío, esa distancia. A lo lejos, la vi poner el móvil sobre la mesa. No dije nada. Pero en mi interior, una tormenta se desató. Quería saber. Necesitaba saber, pero no podía preguntar. No todavía. Estaba esperando. Y la espera, a veces, puede ser la forma más dolorosa de sufrir. Entonces, esa noche, todo se hizo aún más claro. Cuando ella se metió en la ducha, el teléfono volvió a vibrar. Y fue entonces, solo en ese segundo, cuando supe que algo había cambiado. Ya no podía ignorar lo evidente. Todo lo que había estado callando. Lo que había estado esperando. Ahora tenía que salir a la luz. Y no con palabras, sino con hechos. Esa noche me quedé en el sofá, sin poder dormir. Escuchaba el sonido del agua cayendo en el baño, mientras mi mente repasaba cada momento. Cada instante en que su mirada ya no era la misma. Y en medio de esa oscuridad, decidí que algo iba a cambiar. Y la verdad, llegó de la manera más inesperada. La invitación llegó en un sobre blanco, elegante,
con el logotipo de la empresa de Lisa estampado en la esquina superior derecha. Al principio, cuando la vi, pensé que sería una buena oportunidad. Tal vez podríamos recuperar lo perdido. Tal vez esa noche, rodeados de gente y risas, podríamos ser los mismos de antes. Lisa y yo, como en los viejos tiempos, disfrutando de la compañía, compartiendo secretos, riendo hasta que nos doliera el estómago. ¿No era eso lo que todos deseaban de una pareja como la nuestra? Me equivoqué. La fiesta comenzó como cualquier otro evento social. Música suave. Luces tenues. El sonido de las copas tintineando. Los rostros eran conocidos. Pero yo solo tenía ojos para ella. Al principio, Lisa me sonrió con esa sonrisa que solía derretirme. Pero fue fugaz. Como si fuera una actuación. Algo que tenía que hacer para que todo pareciera en orden. Me presentó brevemente a un par de colegas y luego, como si yo fuera un accesorio, se despidió rápidamente. No es nada personal, me decía a mí mismo. Ella está ocupada con el trabajo. Tiene que estar a la altura. Pero, por dentro, algo se rompía. Me sentía invisible, un espectador en la obra que Lisa protagonizaba. Paseé por la sala, intenté entablar conversaciones. Me tomé una copa, saludé a los que reconocía. Pero, a cada paso que daba, la distancia entre nosotros se volvía más palpable. Cada vez que la veía reír, algo en mi interior se retorcí. No era la risa que conocía. No era la risa que compartíamos cuando estábamos solos. Cuando nos sentíamos invencibles. Era una risa falsa, ligera, como si todo fuera una fachada. Miré a mi alrededor. Y al principio, no lo vi. ¿Cómo podría verlo? Ella estaba rodeada de gente. Conversando. Pero de repente mis ojos se encontraron con algo que me heló la sangre. Ahí estaba, Sven, el nombre que nunca había podido sacar de mi cabeza. Ahora se materializaba frente a mí. Tan real como el aire que respiraba. No solo estaba cerca de ella, sino que estaba demasiado cerca. Él le tocó el brazo. Ella se inclinó hacia él, riendo más fuerte que nunca. Lo sentí en mi pecho, como si un cuchillo afilado atravesara mi corazón. Lo vi, lo viví. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Me habían estado engañando. Ellos dos se reían juntos. Tan cómodos, tan naturales, como si el mundo fuera solo suyo. Lisa, mi Lisa, estaba sonriendo de una manera que nunca lo había hecho conmigo. La distancia entre nosotros era insostenible. Y mientras ellos seguían conversando, ignorándome por completo, una rabia contenida comenzó a burbujear dentro de mí. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba, cómo las manos comenzaban a sudar. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Cuántas veces había fingido no ver lo que estaba justo frente a mí? La tensión era insoportable. Pero lo peor de todo fue la resignación. Sabía lo que estaba pasando, pero no podía moverme. El dolor en mi pecho era tan grande que sentí que iba a colapsar. ¿Por qué no me lo dijo? En ese momento, me sentí más solo que nunca. Ella, la mujer que amaba, estaba aquí, junto a mí, pero tan lejos. No podía soportarlo más. No pude esperar ni un segundo más. Di media vuelta y me dirigí a la salida. No quería hacer un escándalo. No quería que ella viera mi desesperación. Solo necesitaba salir de allí. Sin decir adiós, sin despedidas. Solo me fui. Un par de minutos después. Su mensaje llegó. Lo miré con las manos temblorosas. Por favor, vuelve. Pero algo había cambiado en mí. No era la misma esperanza de antes. Ya no era la misma súplica desesperada que había sentido antes. Esta vez, sabía lo que estaba pasando. Y en ese instante, no quise volver. Me quedé afuera, en el frío de la noche, mirando mi teléfono. Un conflicto interno recorría mi cuerpo.
Quería contestar, quería volver. Pero algo me lo impedía. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca no cambiaría lo que acababa de ver. Lisa había tomado su decisión. Había elegido a Sven. Y yo me di cuenta de algo crucial en ese momento. Esta no era solo una cuestión de traición. Era una cuestión de respeto. Poco después, volví a casa. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. Mi alma rota por la escena que acababa de presenciar. Cuando entré, todo estaba igual, pero nada lo estaba. Lisa llegó poco después, como si nada hubiera sucedido, con la misma sonrisa fría que había mostrado toda la noche. Yo estaba allí, en el sofá, en silencio, miré el reloj, y en ese preciso momento, la decisión ya estaba tomada. Mi vida no volvería a ser la misma. Ni nuestra relación, el amor, ese mismo amor que alguna vez sentí tan profundamente. Ya no existía, al menos no como lo conocía. Ahora todo era diferente, lejano, frío. Lisa ya no me miraba como antes. Y yo, que había sido su sombra durante años, comencé a darme cuenta de que había estado viviendo en un espejismo. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, ya no sentía la conexión que alguna vez compartimos. En su lugar, sentía un vacío, como si el espacio entre nosotros se hiciera más grande con cada segundo que pasaba. Y lo peor de todo, era que ella lo sabía. El silencio que se había instalado entre nosotros era el mayor enemigo. No había discusiones, no había palabras hirientes, solo el eco de una relación que ya no estaba viva. Las conversaciones se hicieron cada vez más cortas, cada vez más superficiales. Antes hablábamos de todo. Nuestros sueños, nuestras dudas, nuestros miedos. Pero ahora, las palabras entre nosotros eran como flechas lanzadas sin propósito, sin calor, y cuando intenté hablar, ella se cerraba aún más. Evitaba mis preguntas, no se detenía a escucharme. Como si la respuesta fuera demasiado dolorosa para ser pronunciada. Pasaron los días y me sentí más ajeno a su vida. Ella seguía con su rutina, su trabajo, sus noches fuera, y yo ya no sabía qué hacer con todo esto. El amor que había compartido con Lisa parecía desvanecerse en la nada. Y lo peor era que me estaba dando cuenta de que, mientras ella estaba ocupada con su vida, yo estaba perdiendo la mía. Cada noche, después de que ella llegaba tarde, me sentaba en el sofá, esperando que me hablara, esperando que al menos una vez me mirara a los ojos y me dijera que todo estaba bien. Pero no era así, solo había silencio, el mismo silencio que ya no podía ignorar. En ese silencio, me ahogaba, en cada rincón de la casa. Sentía el peso de su indiferencia. Aún así, me quedaba allí, esperando que algo cambiara, porque lo que sentía por ella, aunque ya diluido, seguía siendo tan profundo, tan desesperado, que ni siquiera yo sabía cómo soltarlo. Una noche, después de que ella entró tarde como siempre, me quedé sentado en la cocina, mirando el reloj. Había dejado de hacerme ilusiones sobre lo que podría ser, sobre lo que había sido. Estaba cansado de esperar una respuesta que nunca llegaría. Pero ¿cómo se le dice adiós a una vida compartida? ¿Cómo se cierra una puerta cuando, por dentro, sabes que aún quieres estar con esa persona? Fue esa noche cuando la vi salir de la ducha, su cabello mojado cayendo sobre sus hombros. Y algo en su mirada me hizo darme cuenta de lo obvio. Ella ya no me necesitaba. No había palabras. No había acusaciones, solo la angustia en mi pecho que se apoderaba de todo. Ella entró al dormitorio sin mirarme. Sabía que algo estaba sucediendo. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que veía y sentía. El amor, el que yo creía eterno, ahora se había convertido en hielo. Y en ese hielo, yo me hundía cada vez más. La noche pasó en un silencio pesado. De esos que aprietan el corazón hasta que te duele. Me quedé despierto,
mirando al techo, intentando entender qué había fallado. Lo que me mataba no era solo la traición, ni las mentiras, sino la sensación de que ni siquiera quedaba espacio para el perdón. En el pasado, todo habría sido diferente, si hubiéramos hablado, si hubiéramos enfrentado nuestros problemas. Tal vez aún tendríamos algo. Pero ahora, ya nada importaba. La mañana siguiente, Lisa intentó hablar, como si nada hubiera pasado. ¿Estabas molesto ayer?, me preguntó, mientras hacía café, como si la noche anterior no hubiera existido. Esa pregunta, ese tono tan banal, me quemó por dentro. La indiferencia con la que trataba todo. Me estaba matando más que cualquier palabra hiriente. Le respondí con un gesto. Un leve movimiento de cabeza. Como si realmente estuviera en una película y todo esto fuera un mal sueño. Pero la verdad es que estaba completamente desconectado de ella. Ya no sentía nada, más allá de un dolor que solo yo podía entender. Era como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Un espectador de un guión que ya había dejado de tener sentido. La mujer que había sido mi amor. Ahora era una extraña. Una mujer a la que había dado mi corazón. Mi tiempo. Mis sueños. Y que ahora se estaba desvaneciendo entre sus propias mentiras. Yo no le importaba. Y eso me destrozaba. Pero lo peor era que yo tampoco sabía si a mí mismo me importaba todavía. Y así, en ese vacío, comprendí algo que nunca quise admitir. Estaba perdiendo a la persona que amaba. Pero más importante aún. Me estaba perdiendo a mí mismo. Y si no reaccionaba ahora, si no tomaba control, nunca sabría quién sería cuando todo esto terminara. La sombra que había caído sobre mi vida comenzaba a despejarse. Durante tanto tiempo, fui el hombre herido, el que se quedaba en casa esperando una respuesta que nunca llegaba. El que se retorcía de dolor mientras ella vivía su vida. Pero ese silencio, esa impotencia que me había consumido, empezó a transformarse en algo más poderoso. La rabia que sentía ya no era un grito sordo en mi interior. Ahora era una llama. Fría y precisa, que me guiaba hacia algo que nunca imaginé. Mi libertad. Por primera vez en mucho tiempo. Dejé de ser la víctima de esta historia. Dejé de esperar que Lisa viniera a mí. A pedir perdón o a arreglar lo que había roto. Porque, al final, ¿quién me iba a salvar si no lo hacía yo mismo? El amor que una vez sentí por ella ya no era más que un eco lejano. Y la traición no era solo un error suyo, era una lección para mí. Lo entendí cuando un día, sin darme cuenta, ya no me dolía pensar en ella. Ya no me dolía imaginarla junto a Sven. Ya no me mataba por dentro ver cómo mi vida se desmoronaba mientras ella se alejaba. Porque al fin y al cabo, yo también había dejado de ser el hombre que una vez amó con desesperación. Fue entonces cuando comencé a planear en silencio. No una venganza salvaje, ni un enfrentamiento lleno de gritos. No. Lo que se estaba cocinando en mi mente era algo mucho más sutil. Más cruel. Era el tipo de venganza que no se ve, pero que se siente en cada mirada. En cada palabra. Lo que necesitaba era que ella entendiera. De una vez por todas. Que ya no estaba en control. Que no podía jugar conmigo sin consecuencias. Que las mentiras, las traiciones y el desprecio no quedarían impunes. Pasaron los días, y Lisa no cambió su comportamiento. Llegaba tarde del trabajo, salía a reuniones con clientes importantes. Y yo la observaba en silencio. Mis acciones no eran rencorosas. Ni mucho menos. Al contrario, empecé a ser más amable con ella. Más distante. Pero educado. La había convertido en una extraña. Y eso fue lo que más la desconcertó. No reaccioné como ella esperaba. No la grité, no la confronté. Simplemente, la dejé con su propio peso. Con sus propias mentiras. Un día,
mientras ella se afanaba en planear su próximo viaje de trabajo. Yo me senté en el sofá, observándola desde el rincón de la habitación. Sentí cómo el dolor de antes se evaporaba, cómo se reemplazaba por una frialdad que me sorprendió. ¿Cómo es posible que una persona que tanto has amado, ahora te parezca tan ajena? Y entonces, en ese momento exacto, decidí que ya era hora de que Lisa viera las consecuencias de sus decisiones. Decidí que no me iría. No ahora, no de la manera en que ella lo esperaba. Porque lo que ella no sabía era que mi venganza no era una huida. Mi venganza era quedarme. Pero ser mejor sin ella. Mi venganza era continuar mi vida sin que ella tuviera ninguna influencia sobre mí. Fue entonces cuando me acerqué a un amigo que no sabía nada de la situación, pero que tenía algo que necesitaba: información. Lo que hice no fue un acto impulsivo, ni un golpe de rabia. Fue un cálculo frío y meticuloso. Llamé a Alina, la novia de Sven. Ella no sabía que yo sabía. Y ni siquiera imaginaba que yo la necesitaba. Pero, en ese momento, me di cuenta de que este juego estaba lejos de terminar. Con Alina de mi lado. Mi posición en este triángulo emocional ya no era de víctima. Ahora tenía control. Aunque no sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. Algo dentro de mí me decía que esta vez era mi turno de tomar las riendas. Y mientras Lisa seguía inmersa en su rutina, seguía en su mundo de mentiras, yo comencé a sentir una liberación silenciosa. Ya no la necesitaba. Ya no quería ni su amor, ni su perdón. Todo lo que necesitaba era recordar una cosa. Yo era el que tenía el poder. Yo era el que podía decidir lo que vendría después. La fiesta de amigos que ella tanto odiaba. El lugar perfecto para lo que estaba por venir. Ya estaba a la vuelta de la esquina. Lo que comenzó con un plan discreto. Pronto sería una revelación. Lisa iba a ver la verdad. Y esta vez, sería ella quien tendría que afrontar la realidad. La casa estaba llena de risas. Conversaciones entrecortadas y copas tintineando. Pero para mí, todo sonaba distante. La fiesta de amigos. El tipo de evento que a Lisa tanto le desagradaba. Se había convertido en el escenario perfecto para lo que había planeado durante días. En ese momento, me di cuenta de algo que ya no podía ignorar. Todo había cambiado. Ya no era el hombre que se quedaba en casa esperando respuestas. Ni el que se consumía por la incertidumbre. Ahora, era el hombre que había recuperado su poder. Y no había vuelta atrás. Alina, la novia de Sven, estaba a mi lado. No éramos una pareja, ni mucho menos. Pero, en ese momento, ella era mi aliada. Y aunque nuestros caminos nunca se habían cruzado de forma significativa, en esa fiesta nos convertimos en algo más que dos extraños con un enemigo común. Alina sabía lo que había sucedido, lo que estaba en juego. Y lo mejor de todo, lo entendía, la incertidumbre, la traición, el dolor. Todo eso lo había sentido en carne propia. Pero ahora, era yo quien estaba tomando las riendas. Mi plan era simple, pero efectivo. No necesitaba hacer un espectáculo. No necesitaba gritarle, acusarla, o hacerle un escándalo. Lo que Lisa necesitaba ver era algo mucho más poderoso. Que ella ya no tenía poder sobre mí. La vi a lo lejos, en medio de la multitud. Su mirada buscó la mía. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo dentro de mí se enfrió. La sorpresa en su rostro fue evidente. Ella no entendía por qué estaba allí. ¿Por qué Alina estaba a mi lado? ¿Por qué yo no reaccionaba como esperaba? Mientras tanto, seguí conversando con la gente. Como si nada la hacía más vulnerable que la indiferencia. Lisa se acercó. Intentó hablarme. Pero en su tono ya había algo que no cuadraba. Había nerviosismo, inseguridad, la misma que yo había sentido tantas veces antes.
pero que ahora se le había devuelto a ella. Y entonces, mientras los demás disfrutaban, me acerqué a ella con calma. Sin prisa, sin ira. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz temblando apenas. Lo que tú hiciste, Lisa, estar aquí, en este momento, con la gente que me importa. No le grité, no la miré con odio. Solo la miré con una calma que la desconcertó aún más. No era lo que esperaba. Ni yo mismo sabía cuánta fuerza podía encontrar en ese silencio. Pero ahora entendía que esa calma era lo que había estado buscando. Me había liberado del rencor. Ya no sentía la necesidad de pedir respuestas, ni de exponer sus mentiras. Lo que había en mí era una sensación profunda de cierre. Ella no entendió lo que estaba pasando. Pero cada palabra que salía de mi boca, cada mirada fija que le dirigía, le recordaba lo que ya sabía. Yo no era el mismo. Ya no la necesitaba. En ese instante, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Lisa, que alguna vez fue mi todo, ya no tenía poder sobre mí. Y aunque la herida que dejó su traición seguiría existiendo, la venganza no era lo que me importaba. Lo que me importaba era que ella lo supiera, que entendiera que había perdido el control de la situación y que nunca más podría hacerme sentir como antes. Poco después, Lisa se retiró, incapaz de decir algo más. No hubo más palabras, no hubo más disculpas. Todo lo que había entre nosotros ahora era una distancia tan grande que ni el amor que compartimos podría haberla cerrado. Y mientras ella se alejaba, sentí una extraña paz, no la felicidad de la venganza, sino una paz más profunda, algo más limpio y más firme. El capítulo con Lisa se cerraba, no con gritos ni confrontaciones, sino con la quietud de una verdad que no necesitaba ser repetida. Ahora, el control estaba de mi lado. La decisión de seguir adelante, de reconstruir mi vida, ya no dependía de ella. Y mientras ella se alejaba, se fue con la sensación de que ya nada podría devolverle lo que se había ido.